Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Una vez más, bienvenidos al Pan Nuestro de cada día. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a nuestro pastor Esteban Dros. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Amén, Dios le bendiga. Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están todos allá? Muy bien, bendecido de tenerlo aquí con nosotros una vez más para compartir esta poderosa enseñanza. Amén. Amén. Bueno, pastor, antes de seguir, vamos a compartir el enlace y bueno, también vamos a ver si ya estamos por aquí en vivo. A ver, también recordar a nuestros hermanos y amigos que pueden compartir nuestro link para que más personas puedan ser bendecidos con este mensaje. Y también recordar que estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Iglesia Monte de Sion. Bueno, a ver. Sí, listo, estamos en vivo. Y bueno, a ver. Pero antes de seguir, queremos hacer algo muy especial, pastor, y pues hoy tenemos el honor y el privilegio de que nos va a saludar nuestro pastor Edilberto Mendoza. Lo dejamos un momento con usted. A ver. Ok. El Señor Jesucristo me lo bendiga, Pastor Esteban Dros. ¿Cómo está? Amén, Dios le bendiga, hermano Mendoza. Bueno, Pastor, no suelo mucho aparecer aquí, pero quería tomar un momento de tiempo para, de parte mía, de mi esposa y de toda la iglesia Monte de Sion de Martorell, y expresarle a usted y a todos y a sus hermanos y a toda la iglesia, a la IPUM, nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestro presidente, obispo presidente, el pastor Tomás Dros, y Amén. conocimos aquí en Barcelona y tiene una trayectoria muy, muy importante y queríamos expresarle estas condolencias, pastor. Pues muchas gracias, hermano, y vea que pues el dolor siempre lo traemos dentro, cuando, especialmente en mi caso, cuando pierdo mi señor padre, que pues él ahorita ganó lo que siempre había logrado querer ganar. Deja un tremendo legado a la cual queremos y aspiramos a seguir. Y bueno, gracias por esas palabras. Sabemos que Él está mejor y vamos hacia adelante con esa enseñanza que nos dejó. Aprovecho para solicitar sus oraciones, ya que se me ha impuesto una tremenda responsabilidad, como pues ahora sí como presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de México, que pues a partir del 1 de octubre ya asumí ese cargo. Y bueno, siento una tremenda carga y a la vez no tengo a mi pastor, no tengo a mi guía, no tengo a mi padre que siempre me daba sus consejos, pero yo sé que Dios sabe lo que hace. Para nosotros no entendemos el por qué de las cosas o el cuándo de las cosas, pero sí hay que tener fe en el Señor Jesucristo, de que Él sabe lo que hace. Así que pues muchas gracias por esas palabras. Igual desde aquí de México estamos orando por todos nuestros hermanos allá en España, ya que pues esta situación que está afectando pues el mundo entero, está afectando últimamente más a España, y pues Dios los bendiga. Y aquí tiene un pueblo en México que sepa que cada mañana mínimo hay 2 rodillas que están dobladas orando por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, pastor, y también pues primero las condolencias y segundo pues decirle que también le expresamos nuestras más sinceras felicitaciones por este alto honor que el Señor le concede
como ser ahora el nuevo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida allí en México. Y nos sentimos honrados aquí en la Iglesia Monte de Sión y desde el Ministerio El Pan Nuestro de cada día. Le queremos agradecer por aceptar nuestras invitaciones, estar con nosotros y nos ha bendecido y que sepa que pues está en su casa y que estamos aquí para también orar por ustedes y que simplemente pues mi Dios me lo bendiga, pastor, y simplemente pues estamos muy agradecidos por todo lo que el Señor nos permite. Dios le Amén. pastor. Le dejo otra vez con la hermana. Dios le guarde. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pastor, vamos a continuar, como decíamos antes. No sé si ya pudo compartir el link de la enseñanza de esta transmisión. Sí, todavía la ando buscando. Está perdida. Sí, no sé Bueno, si si, no, ahora le si llegará también a su teléfono. A la hora le mandarán a su WhatsApp. ajá. A ver. Pues el detalle es que estoy usando el teléfono para grabar. Bueno, a ver. A ver. Pero sí, se acuerda a la página que le dijimos, ¿no, pastor? Sí, aquí la tengo. Iglesia Monte de Sión Martorell. Correcto. Creo que sí la tengo. Así es. Vale, listo. Bueno, pastor. Bueno, no sé si se nos olvida algo más, pero recordarles, amigos y hermanos, que pueden escribir sus preguntas, sus peticiones de oración en nuestra transmisión o enviarnos un mensaje por privado. A ver. Bueno, creo que eso era todo. Pastor, le dejo el tiempo para que nos Muy bien. enseñanza. Pues muchas gracias, hermana Zulman. Dios le bendiga grandemente. Y vuelvo a recalcar, a subrayar el hecho de que pues desde aquí de México estamos orando por cada uno de ustedes allá en España, ya que pues resulta que pues volvió a resurgir esta pandemia que está afectando el mundo entero. Pero pues siempre conscientes de que Dios está en pleno control de todo y que no hay nada que a Él lo toma de sorpresa. Y pues ya teníamos planes con el hermano Mendoza de otra vez tener estas enseñanzas, pero pasó pues cosas mayores y no se pudo, y hasta ahora, y quiero agradecer a la iglesia Monte de Sión y también a su pastor, el hermano Mendoza, que pues me han considerado para este tremendo honor de compartir con todos ustedes las verdades intranscendentales que se encuentran plasmadas en la palabra de Dios. Así que, bueno, para la tarea que Dios me ha encomendado, para el día de hoy, hoy en la mañana quiero tomar como fundamento bíblico las últimas palabras del verso 14 y las primeras 3 palabras del verso 15 del Evangelio de Juan. Así que Juan, el capítulo 11, y voy a leer nada más 3 palabras, las últimas 3 palabras del verso 14 y las primeras 3 palabras del verso 15. Y simple y sencillamente dice: Lázaro ha muerto y me alegro. Fueron las palabras del Señor Jesucristo, unas palabras muy raras, podríamos decirlo así. Dice otra vez, las últimas 3 palabras del verso 14, el capítulo 11 de Juan, y las primeras 3 palabras del versículo 13, Lázaro ha muerto y me alegro.
Podríamos decir que son unas palabras bastante raras, e inclusive dadas hoy en nuestro contexto moderno. Decir de que pues uno ha muerto y en la misma oración decir y me alegro, sería algo, pues, falta de educación, incluso hasta insensible a las necesidades que se están viviendo y creo que pues el tiempo no ha cambiado. Y porque es el Señor Jesucristo, dice estas palabras, Lázaro ha muerto y me alegro. Es cuando comenzamos a indagar y a profundizar más en la palabra de Dios, que nos damos cuenta que para Dios nada lo toma de sorpresa, que esto, lo sucedido de Lázaro, era algo totalmente que él estaba bajo control. Ahora bien, el Evangelio de Juan se distingue de los otros evangelios sinópticos como un evangelio único. Cuando hablo de los evangelios sinópticos, me refiero a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Esta distinción, esta diferencia que es el evangelio de Juan, se ha visto desde muy temprano en la historia cristiana, que desde muy temprano se le ha tildado como el evangelio espiritual. Esto debido a que Juan se enfoca en el hecho de que Jesucristo era más que simplemente el rey de Israel, o era más que simplemente el siervo sufrido, o el sublime Salvador, como lo pintan los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Juan protagoniza al Señor como el gran yo soy hecho carne, el verbo de Dios, el creador que fue antes del universo, que fue antes de la formación del universo y que infundió de vida a nuestro mundo y todo lo que en él hay, todas las cosas que están por haberse. Inclusive él da apertura a su evangelio con estas palabras: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14, cuando nos brincamos más abajo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que Jesús no era simplemente un profeta con un mensaje como eran los profetas del Antiguo Testamento. No, al contrario, Jesús era el mensaje hecho carne. Jesús era Dios Todopoderoso manifestado en carne. Juan nos asegura en esta apertura de su evangelio que la creación, la revelación y la encarnación son las tres líneas de testimonio más poderosas que tenemos a nuestra disposición para ayudar a nuestra mente en comprender la realidad y lo grande que es Dios. La creación demuestra su poder e involucra el razonamiento humano. La revelación declara su propósito y apela a nuestra conciencia. Y mientras que la encarnación muestra su presencia y apela al corazón del creyente. Juan apertura su evangelio apuntándonos a la creación del distante pasado, estableciendo majestuosamente la identidad de nuestro divino Salvador. ¿Y por qué la creación? ¿Por qué hace mención de la creación? Bueno, la enorme gama de la creación está más allá de nuestro poder de comprenderlo. Algunos mundos son tan pesados que los medios humanos para calcular su tamaño se quedan muy, pero muy en corto. Por ejemplo, las estrellas son tan numerosas que los cálculos humanos no pueden determinar su número. Las distancias son tan formidables que el pensamiento humano no puede comprender sus dimensiones, sus extensiones. Y las edades son tan amplias que el pensamiento humano no puede comprenderlas.
¿Cómo aparece el hombre en medio de esta creación tan impotente? El hombre se siente tan incompetente, podríamos decir, a luz de tan grande magnitud. Es por eso que el salmista David, con razón, él dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites, ahí en Salmos, el capítulo 8, verso 4. Y lo que el Evangelio de Juan nos hace es que el Evangelio de Juan se preocupa en explicar aquella visita profetizada por el mismo salmista, cuando él dijo que el Dios Todopoderoso, el que hizo estas estrellas y las distancias y las edades, este gran ser todopoderoso, él se rebaja para visitar al insignificante y aún rebelde hombre que se había rebelado contra su majestad. Y es por eso que el Evangelio de Juan es un evangelio muy importante. Es un evangelio que no registra muchos milagros. Eso es uno de los distintivos, podríamos decirlo así, de los otros evangelios. Por ejemplo, Mateo y Marcos es un milagro tras otro, pero el Evangelio de Juan, solamente tenemos 7 milagros que él hizo, y si incluimos los milagros después de la resurrección, o sea, la resurrección, las 2 apariciones que él hizo después de la resurrección, estando las puertas y las ventanas cerradas y la pesca milagrosa, tenemos un gran total de milagros registrados en el Evangelio de Juan, de 11 milagros, 7 antes de su pasión, de su muerte y sepultura. Entonces el Evangelio de Juan no se enfoca tanto en los milagros, sino que se enfoca más que nada en las enseñanzas y la identidad de quién era el Señor Jesucristo. Amén. Y cuando vemos esto, de repente vemos este patrón del número 7, los primeros 7 milagros, que los estudiosos, ellos lo llaman el patrón hepatada, que es del número 7, donde a través de todos los escritos del apóstol Juan encontramos este patrón de 7 milagros del Evangelio de Juan. Apocalipsis nos habla las 7 iglesias de Asia Menor, las 7 estrellas, los 7 candeleros, los 7 ángeles, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 espíritus de Dios, 7 estruendos, en fin, la lista continúa. Entonces, los milagros registrados en el Evangelio de Juan, siendo tan poquitos, son divinamente seleccionados, inclusive hasta precisamente seleccionados, para formar una majestuosa tapicería del grandioso plan de Dios. Y cuando lo vemos tras ese fondo, con ese fondo, el milagro de la resurrección de Lázaro cobra aún mayor valor, considerado con ese fondo, ese contexto. Es el 7º milagro. Es el último milagro antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es más, la Biblia hasta nos dice en el versículo 45, parece que es, que fue el milagro, el detonante, por así decirlo, que desató una secuencia de eventos, de situaciones que directamente tuvieron que ver con la muerte de nuestro Señor, el arresto, la muerte, sepultura y, bueno, la potente victoria de nuestro Señor sobre la muerte, habiendo resucitado de la tumba el 3er día. Y hasta ahora, cuando analizamos el Evangelio de Juan, Juan nos ha presentado al Señor Jesucristo como el pan de vida en Juan el capítulo 6, nos presentó al Señor como el agua de vida cuando estaba con la samaritana, nos presenta como el luz de vida en Juan el capítulo 8, y ahora en el último milagro Jesús
da vida física a un hombre difunto ya de 4 días de muerto, que inclusive María dijo, Señor, llegue ya, que es de 4 días. O sea, no solamente él demostraba o hablaba que él era el pan de vida, la luz de la vida, el agua de vida, sino que lo demostró, resucitando a un hombre ya 4 días de muerto en el 7º milagro registrado por el evangelista Juan. Y no solamente, sino que nos sirve de señal de anticipo del fruto de su propia muerte, que habiendo resucitado el Señor Jesucristo, no solamente nos da vida física, como en el sentido de Lázaro, que fue resucitado, sino que ahora, habiendo él resucitado, y él es la resurrección y la vida, no porque resucitó, sino que él resucitó porque él es la resurrección y la vida. La tumba no pudo detener la vida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él resucitó porque él es la resurrección y la vida. Ahora él nos está dando una vida espiritual y nos está resucitando de una vida espiritual a una vida espiritual. Entonces, este 7º milagro que encontramos registrado en el Evangelio de Juan, es importante con todos esos componentes que acá, y mucho más, quisiera yo de alguna manera elocuente poder explicar todos los puntos que resaltan de este milagro. Pero una de las cosas que destaca este 7º milagro del Señor Jesucristo en Juan, es que se dedica casi todo un capítulo hacia este milagro, y es un milagro muy importante. Y cuando vemos en el capítulo 11 y el versículo 1, encontramos rápidamente algunas enseñanzas que resaltan a simple vista. Y dice así Juan el capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Y Betania significa hogar de aflicción. Y es algo que nos está comunicando que nosotros, estando muertos en la aflicción, el Señor nos puede dar vida nueva. Amén. Dice, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice, versículo, María, cuyo hermano Lázaro estaba muerto, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora, este versículo 3 es muy importante porque encontramos que Jesús tenía una relación cercana a esta familia, que era Lázaro, Marta y María. Y ellos esperaban que por su acercamiento, él había operado muchos milagros a favor de muchos. Y ellos sin duda pensaban que el Señor Jesucristo iba a dejar todo lo que estaba haciendo y inmediatamente desplazarse a donde estaban ellos. Pero vemos que el Señor no hizo eso. Amén, porque nadie tiene monopolio sobre el Señor Jesucristo. Y la primera lección que puedo extraer de este versículo es que Dios nunca hace lo que nosotros esperamos que haga. Nunca opera dentro de los confines de nuestra opinión o nuestra imaginación, sino que Él no es nuestro siervo, Él no es nuestro psicólogo. El Señor Jesucristo es nuestro Rey. Y Él es el que tiene todo el control y toda la soberanía sobre nuestra vida. Unas personas soberbiamente dicen, yo no sé por qué lo dicen, y es un atrevimiento, yo conozco a Dios. ¡Qué barbaridad! Decir yo conozco a Dios. Ni siquiera uno se conoce a sí mismo. Yo llevo de padre de familia. Tengo 2 hijas y un hijo, y mis hijos todavía me sorprenden
mi esposa me sorprende, yo me sorprendo a mí mismo, yo no me conozco a mí mismo. Y, no obstante, con soberbia decimos, yo conozco a Dios. Y lo cierto es que pensamos, seguramente Dios no va a permitir que esto pase en mi vida y seguramente no va a permitir que esto, porque yo soy el que Dios ama, yo soy el consentido, yo soy el mimado del Señor Jesucristo, y luego nos desanimamos cuando aquello que más tememos nos pasa, como Job decía, lo que más temía, eso fue lo que me sucedió. Y uno nunca puede confinar al Señor dentro de ciertas cajas. Él siempre va a hacer las cosas fuera de nuestro razonamiento. Es por eso que Efesios el capítulo 3, verso 20 nos dice, Él hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Y no podemos confinar al Señor. Esta es mi cajita, no te salgas de aquí. O yo tengo ciertos derechos porque yo soy el consentido del Señor. Dios no mima ni consiente. El amor de Dios no mima ni consiente. El amor de Dios perfecciona. Y ese proceso de perfección muchas veces nos duele, caray. Hay veces que me tocan cosas que digo, ay Señor, y hay que ser honesto y decirle, Señor, fíjate que, o sea, no te voy a esconder nada. Lo cierto es que esto me dolió y me dolió mucho. Y Él nos tiene que quebrantar, y ese proceso de quebrantamiento no es fácil. Y hasta pensamos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Es porque el amor de Dios no mima ni consiente, sino perfecciona. Y nunca lo podemos confinar a ciertos regímenes, a ciertas reglas, a lo que yo pienso. No, Él no es tu psicólogo, Él no es nada de eso, sino que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey. Nosotros somos lo que a Él servimos, no Él a nosotros. Aleluya. Él actúa en su sola soberanía. Amén. Y luego quiero que note, casi se me olvidó un punto, y este punto es muy importante y a mí me llamó mucho la atención, ese versículo 2, donde dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Es interesante que aquí menciona ese texto, ese sucedido, ya que lo que sucedió, esto no sucedió hasta el capítulo 12. Y esto nos dice, aleluya, que Jesús ya sabía que el peor dolor de María iba a producir en ella la más hermosa alabanza. No fue hasta que ella pasó por la muerte de Lázaro que ella tomó el perfume y lo quebrantó y dio un sacrificio, una alabanza que hasta el día de hoy todavía lo estamos predicando en España, en México, en El Salvador, que ha bendecido las vidas de todo, pero esa alabanza se produjo en virtud del quebrantamiento que ella había pasado, perdiendo a su ser querido que era Lázaro. Gloria al Señor. Entonces, pues Dios hace las cosas no conforme a lo que nosotros pensamos, sino conforme a su sola soberanía. El otro punto que quiero extraer, casi se me olvidó. Amén. Aquí está, versículo 4. Dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. No es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo es que el Señor dijo semejantes cosas? Siendo que Él era Dios manifestado en carne, ya lo sabía todo,
Dice, esta enfermedad no es para muerte. Incluso cuando el mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras, Lázaro ya tenía mínimo 2 días de muerto. ¿Cómo sabemos eso? Pues note cómo dice versículo 6, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él se quedó 2 días cuando oyó la noticia de que Lázaro estaba enfermo. No obstante, en el versículo 39, Marta nos dice que tenía 4 días de muerto. Entonces, y el versículo 14, note, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Es decir, que no más saliendo el mensajero para ir a dar a conocer al Señor que Lázaro había muerto, a escasos minutos Lázaro ya murió y el Señor ya sabía eso porque Él es Dios manifestado en carne y lo conoce todo. Entonces, ¿cómo es que Él dice esta enfermedad no es para muerte? Bueno, aleluya. Lo que nos indica es que tu condición no depende de lo que el hombre dice, depende de lo que Dios dice. Lázaro había muerto casi inmediatamente y no fue el retraso del Señor Jesucristo que provocó su muerte, más bien su retraso entonces era para quitar toda duda de los milagros. Él no quería que pues pasara un día y la gente acusaría. No, Lázaro simplemente se desmayó. No, él quería que Lázaro ya echara mal olor para quitar toda duda que el hombre estaba muerto y que la extremidad del hombre no lo podía levantar, sino que era Dios el que le dio el milagro. Pero lo tremendo es que tu condición no depende de lo que los otros ven. No depende de las cosas externas. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que tú eres depende de lo que Dios dice que eres. El hombre dice, no hombre, ya está quemado, es una paleta, no sirve para nada, es un drogadicto, es un alcohólico, es esto. Palo chueco no se endereza, como dice aquí en México. Ya no tiene solución, está muerto. Mire, aleluya, lo único que Dios está diciendo, no te funcionó Alcohólicos Anónimos, no te funcionó Drogaditos Anónimos, no te funcionó todo eso, es para que sepas que no fueron esas cosas donde está la victoria. La victoria solamente la tiene el Señor Jesucristo. Amén. Y note una cosa también, que aquí el Señor retrasó, el versículo 6 dice que Él se retrasó, se quedó 2 días. Ahora, solamente porque Él retrasa la bendición, no quiere decir que no amaba a Marta y María y a Lázaro, al contrario. La Biblia nos dice en versículo 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Amén. Dice, incluso ahí versículo, dice, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y esto nos hace ver una cosa. Los retrasos de Dios no son rechazos. Los retrasos de Dios no son rechazos. Nada más porque Dios se retrasa en dar una bendición, y no es un retraso, en fin, porque Dios tiene su perfecta voluntad y su perfecto tiempo, porque Él sabe cuándo va a hacer las cosas para que Él reciba toda la honra y gloria. Y note cómo el texto subraya el hecho de que Jesucristo amaba. Porque muchas veces nos pasan cosas y parece que Dios retrasa sus bendiciones. Y lo que te quiero decir en esta preciosa hora desde aquí de México es que los retrasos de Dios no son los rechazos de Dios. No es que Él no te quiera, no es que Él no te ama. Amén, amén. Sino que Él lo que quiere decir es que
Él está retrasando porque Él te quiere dar un milagro mucho más grande. Él no te está negando la bendición, Él no te está negando el milagro, sino que Él te quiere dar algo grande. Marta y María y Lázaro estaban pensando en una sanidad. Jesús tenía algo más grande. Él dijo, no, yo no le voy a dar un milagro común, le voy a dar algo sobrenatural. Y lo más grande que una sanidad es una resurrección. Entonces, cuando Dios retrasa sus bendiciones, cuando Dios retrasa su poder, cuando Dios retrasa sus milagros, es porque te quiere dar algo más grande. Amén. Y aún así, a mí me llama la atención que cuando estas personas, cuando Marta y María mandaron a mensajeros para que le dieran noticia que su hermano estaba enfermo, ellas esperaron hasta que la situación estaba grave. Así que el retraso, el error no era del Señor Jesucristo, sino que más bien de María, porque a pocos minutos que salió el mensajero, fallece Lázaro, o sea, el que estaba mal. El versículo 21, note que Marta acusa al Señor diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego el versículo 32, María dice lo mismo. Señor, si hubiera, perdón, es al revés volteado. María dice en el versículo 31 y Marta en el versículo 21, acusan al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, casi como censurando al Señor Jesucristo por sus propios errores. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Antes de juzgar a Marta y María, mírese a uno mismo. Qué triste que uno que fuma y fuma y fuma y luego le pega cáncer del pulmón. ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué Dios me estás castigando? O uno que pues toda la vida está tomando y tomando y le pega cirrosis del hígado. Luego censuran a Dios por errores que uno mismo hace. Y es lo que ellas, pues no sé si pensaron, pues es una gripa, se le pasa con jugo de nopal, no sé, a su mejoral, y ya ve, nosotros metemos nuestras estrategias y no nos funciona, y luego inculpamos a Dios, censuramos a Dios por los achaques, los golpes que arremeten contra nuestra vida, y cuando en realidad no debemos de censurar a Dios por nuestros propios errores. Y yo doy gracias a Dios. Amén. El retraso no era del Señor Jesucristo. Él ya estaba muerto. Jesucristo ya sabía todo eso. El retraso era más bien de ellas y no del Señor. Pero gracias a Dios que a pesar de nuestras torpezas, Dios todavía sigue haciendo grandezas. Que nosotros torpemente hacemos las cosas y luego censuramos a Dios. Él no se pone al tú por tú. Note que el Señor no le dijo, pues María, me avisaste demasiado tarde. Él no se puso a alegar, él no se puso a renegar, no, sino que le dio una promesa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo tremendo de esto es, gloria al Señor, que a pesar de nuestras tonterías, Dios siempre hace grandezas. Y esto es lo que destaca principalmente esta historia de Juan. Ahora, llegando al texto que di. Entonces Jesús, note versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Amén. Para que creáis, gloria al Señor, ya me perdí, aquí está, para que creáis
Mas vamos a él. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus codiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Qué mentalidad fatalista, ¿no? Siempre andamos pensando lo peor. No, el mundo ya se va a acabar, y tantas cosas. Lo que el Señor está diciendo y su alegría no tiene que ver por la condición que estaba viviendo Marta y María, ni Lázaro, sino que era una oportunidad para demostrar y revelarse a Marta y María como nunca él se había revelado. Ellas lo conocían como sanador. La muerte de Lázaro resultará ser para la gloria de Dios, no para que Dios sea glorificado, aunque también él fue glorificado, alabado, sino para que él sea revelado. Lo conocían a él como sanador, como aquel que podía sanar las enfermedades. Pero ahora él se va a revelar a ellos como nunca se había revelado, y ahora se iba a revelar como el resucitador de Lázaro. Y esto apunta a un principio bíblico muy importante, y es que las extremidades del hombre son oportunidades para Dios. Las extremidades del hombre son oportunidades de Dios. Tus peores pruebas es para llevarte a otro nivel en Dios. Por eso la Biblia nos dice en Santiago, el capítulo 1, versículo 2 al 3, y permita que lo encuentre, Santiago, el capítulo 1, versículo 2 y 3. Note cómo dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué es que el Señor se puso contento por la muerte de Lázaro? Porque era una oportunidad de autorrevelación. Era una oportunidad donde Dios podía demostrar otro nivel. Él era conocido como sanador, pero ahora iba a ser conocido como resurrección y la vida. Y la muerte de Lázaro y la resurrección de él sigue lo que son. No es solamente para la glorificación de Dios, sino para glorificar a Dios, sino que era para revelar a Marta, a María y a Lázaro, aleluya, que Él era la resurrección. Amén. Y yo te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos sintoniza en este momento, y te digo con todo el amor de Dios, aquí desde México, el Señor pues ha permitido que yo pueda compartir contigo este mensaje de aliento y consolación. La prueba que estás pasando es difícil y está por encima de tus habilidades, está por encima de las habilidades de los psicólogos, está por encima de las habilidades políticas del hombre. Y muchas veces dice, ¿por qué me está pasando esto? Y nos desesperamos, llegamos a una extremidad donde hasta uno muere, por así decirlo, y hasta como Lázaro ya eres maloliente. Tu problema está tan feo que hasta huele a putrefacción. Y uno dice, caray, ¿por qué me pasa esto? Yo te vengo a decir que los retrasos de Dios no son rechazos. Las extremidades del hombre son oportunidades para Dios. Dios no está dentro de los confines de lo que tú piensas. Todo esto ha sucedido porque da una oportunidad para que Dios se revele en tu vida como nunca se ha revelado jamás en tu vida. Vas a subir de nivel.
Ya no vas a quedar en los milagros normales, sino que vas a entrar en milagros extraordinarios. Amén. Y existe en el original, otra vez cuando regresamos aquí a Juan el capítulo 11, esto prácticamente no lo vemos cuando lo leemos en español y tenemos que ahondarnos más en el texto, especialmente estudiando el lenguaje original. Está la palabra curios. Y esta palabra curios, especialmente Juan, no lo usa hasta después de la resurrección. Y curios es maestro o señor. Pero curios se refería al Señor de la gloria, el Señor Todopoderoso. Similarmente como nosotros usamos la palabra maestro. Hay maestro que gobierna, como un siervo le dice a su señor. Hay maestro que educa, como un estudiante le dice a su educadora. Y luego en México, no sé allá en España, pero ahí en México también tenemos la palabra maestro, que se le dice a un albañil. Oye, maestro, ¿sí? No sé si tienen eso, pero está hablando de diferentes niveles. Un maestro se le dice así por su conocimiento, un maestro porque educa, y luego uno que gobierna. Y también se maneja lo mismo en el hebreo, en el griego. Es kurios, que es la revelación máxima, y kurie, que es maestro como el que educa. Y note, gloria al Señor, cómo el Señor usa estas palabras. Dice versículo 3, dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Amén. Entonces, ella usa la palabra de maestro como el que educa, pero después del milagro de Lázaro, cuando ella le llamó, le lavó los pies, ahí el Señor usa la palabra curios como maestro que gobierna. Es decir, que para ella, él dejó de ser el que educa y llegó a ser su maestro que la gobierna y la rige. Subió de nivel. Otro, inclusive, versículo 3, dice la palabra amor, dice, aquí está, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. La palabra amar, la palabra filios, y es el amor que describe entre dos amigos. Pero más adelante, versículo 5, usa la palabra agape, que es el amor que uno tiene hacia Dios. Y lo que esto todo nos dice es prueba de que Lázaro, Marta y María estaban por subir de un nivel, que Jesucristo era su amigo, sí, lo amaban como amigo, sí, lo amaban como maestro que educa correcto, como rabí, como dice, pero él quería llevarlos a otro nivel. No solo era un hombre, sino que él se iba a revelar a ellos como Dios manifestado en carne. Y yo te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, en esta preciosa hora, lo que estamos pasando, esta pandemia, es porque Dios se va a revelar como nunca se ha revelado. La solución no lo tiene el gobierno, aunque oro por ellos, hay que orar por los funcionarios públicos, hay que orar por el personal médico que están arriesgando sus vidas. La solución no lo tienen ellos. La solución está en el Señor Jesucristo. Y a través de todo esto, Dios se va a revelar como nunca se ha revelado. Y qué dicha, qué gozo que nosotros estamos viviendo en este tiempo para ver la soberana sabiduría de Dios operar en el mundo. Que cuando el mundo nos trata de cerrar las iglesias, la iglesia sigue creciendo y sigue avanzando. Y este milagro de Lázaro nos dice que es, aleluya, que el Señor se alegra porque nos va a llevar a un nivel más alto. Espero que no los haya confundido más y espero que me hayan entendido.
con mi lenguaje mexicano. Amén. Aleluya. Por ese mensaje muy bonito, la verdad, pastor. Bueno, en lo personal habló mucho a mi vida porque lo que usted dice con todo esto de la pandemia, quizás el mundo nos quiere como a hacer creer, mira, no hay solución, todo negativo y pues como que nos quiere hacer amoldar a lo que ellos piensan. Más se nos olvida que tenemos al Rey de Reyes, lo que usted decía en un principio. Amén. Amén. Sí, cómo no. Pastor, llegan preguntas de WhatsApp, pastor, y dice, Ok. pastor, ¿por qué si Dios lo sabe todo, por qué escogió a Judas que le iba a traicionar? Uy, esa está muy buena. Es más, Judas estaba hasta profetizado que iba a hacerlo. La Biblia nos dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Es decir, que uno trata de hacer un daño y el Señor es tan poderoso que el daño que tú tratas de hacerle a Dios resulta ser el catalizador, resulta ser la misma cosa que cae en su plan. Es como un maestro de ajedrez. Él mueva piezas sabiendo que su rival va a mover esa pieza y él ya lo ha calculado 8, 9 movidas adelante. Él ya sabía que Judas lo iba a traicionar, dadas las condiciones, él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Y en lugar de despedazar y esfumar a Judas, más bien usó su traición para traernos lo más hermoso que es la salvación. Ahora, muchos tratan de usar malmente el ejemplo de Judas como para predestinación. Y eso pues está mal basado. Es, por ejemplo, hoy en día tenemos gente que sale en los medios de comunicación. Mañana va a llover en Madrid, o mañana va a ser sol. Ahora, solamente ellos lo hacen porque observan las corrientes de aire, observan las nubes y ellos pueden predecir en base a patrones que han estudiado por muchos años, pueden predecir cuál va a ser el clima el día de mañana, pero ellos no producen la lluvia. Así también Dios, ¿sí? Él conoce nuestros corazones. Cuando usted mete una papa y un huevo a hervir, el mismo agua que hierve emblanda la papa, pero endurece el huevo. La culpa no es el agua, sino que los elementos de cada uno. El mismo sol que derrite la mantequilla endurece el barro. El problema es los elementos que están en un corazón. Y Dios sabe esos elementos. Y entonces, él sabiendo que Judas, dadas las circunstancias, iba a traicionarlo, en lugar de matar a Judas, usó su ira, usó su traición para traernos lo más hermoso que es la salvación. Amén. Pastor, como nos cuesta ver el lado positivo, ¿no? de las cosas que cree el enemigo que nos va a desanimar, como lo hizo con Job. Ajá, sí. Bueno, pastor, otra pregunta. Dice, Dios no retarda sus promesas. Entonces, ¿por qué muchos cristianos se apartan de los caminos del Señor al ver que no reciben respuesta? Bueno, porque son gente mimada y consentida. Y lo cierto es que viven en un mundo instantáneo. No sé ahí en España, pero aquí en México tenemos la famosa pasta marucha, que es como pues uno puede ir a un Oxxo, una tienda, y tiene una pasta y nada más le echas agua y no, hombre, ahí te lo comes instantáneamente. O creen que Dios es un microondas, que lo metes y en pocos segundos. No.
como ya he dicho, los retrasos de Dios no son rechazos. Es para que tú entiendas a través del proceso que lo que Él te está dando es mucho más grande. Y Él no es tu niñera, Él no es tu siervo, Él es tu rey. Y a Él se le obedece, no Él a nosotros. Y muchas veces Él nos está retrasando y muchos creen que Jesucristo, Dios es como Santa Claus. Que ay no, es que, y hasta hay gente que canta, yo soy el consentido de Dios. Dios no mima, no consiente, Él es tu rey. Entonces, muchas veces Él nos niega cosas porque sabe que nos va a hacer mal, ¿sí? Yo quiero que el Señor me dé 1.000.000 de euros. Pero el Señor sabe que lo más probable es que el 1.000.000 de euros me echa a perder. Y entonces, gracias Señor que no me diste. Mi hijo cuando era chiquito agarró un cuchillo, voy y se lo arrebato. Uy, se puso a llorar y qué padre más malo. No, hombre, no me quiere mi papá, pero es que yo sé que ese cuchillo le puede hacer mal. Entonces, en vez de ponerse a echar sus berrinches, a desanimarse, dele gracias a Dios. De todos modos no me servía, porque Dios no nos niega ningún bien, sino que Él nos da toda dádiva y todo don perfecto. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre en lo alto. Entonces, Él no nos va a privar ningún bien a nosotros. Así que pues Él retrae nada más para enseñarnos paciencia y demostrar que pues Él es soberano y que chillando no se logra nada. Creyendo se logra todo. Amén. Amén. Como dice el versículo de ahora, me viene a la mente de Romanos, parece capítulo 8, que dice, y que los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan para bien. Ajá, así es. O sea, que sea bueno o Correcto. malo, o sea, que todo, si estamos, como usted dice, creyendo que Dios lo va a hacer, pues nos va a ayudar para bien. Amén, amén. Bueno, pastor, otra pregunta dice, ¿qué pasó con muchos creyentes que la pandemia ha hecho que no hayan regresado a la iglesia? No. Son gente, porque pues a mí también aquí en Guadalajara, muchos se han ido. Son personas superficiales que no más sale el sol. La Biblia nos habla acerca de aquel que salió a sembrar la semilla, parte cayó en el pedregal, parte cayó en el camino y parte cayó entre espinos. Lamentablemente, estas personas, la semilla no llegó profundamente en sus corazones y no han permitido que se arraiga bien en su corazón, se plasme en su alma, porque el que realmente ama a Dios, pues el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, el amor nunca deja de ser. Así que el que está correcto es la Biblia y no el hombre. Y dice, no, yo amaba a Dios. No creo, porque si amas a Dios, todo lo vas a sufrir, todo lo vas a soportar. Y el amor no deja de ser. No hubo un amor genuino. Hubo un amor para uno. Porque muchas veces compramos un evangelio que no es bíblico. Ven al Señor Jesucristo y se acaban todos tus problemas. Ándale. Hasta en la ofrenda, ¿no? Hay un canto que dice la ofrenda del Señor. Si tú le das $1, el Señor te da 2. Y pues eso no lo dice la Biblia. Y entonces cuando quieren ese evangelio, lo hacen por motivos egocéntricos y no por motivos de amor. Así que por eso se desaniman, lamentablemente.
Amén. Por decir, las personas su creencia no fue por convicción, sino por emoción, como lo Así es. pastor. Dice. Otra pregunta. Eh, perdón. Hablando de cómo Dios se glorifica en medio de las adversidades, ¿cómo podemos cuidar el trigo de la cizaña? Oh. Bueno, el Señor nunca nos dijo que nosotros éramos los que iban a dividir o separar el trigo de la cizaña. Eso solamente le toca a Dios. Y gracias a Dios porque el hombre se equivoca mucho, bastante. Yo me he equivocado y nunca debemos de tomarnos la responsabilidad o atribuirnos facultades que no las tenemos. Y es por eso que no andes juzgando a ver quién es trigo y quién es cizaña. Lo que tienes que hacer es preocuparte de ti mismo. Y créame que Esteban Dross me ocupa mucho, porque Esteban Dross, yo tengo que estarlo vigilando día y noche, día y noche. Yo no tengo tiempo para estar vigilando a otro. Yo me tengo que vigilar a mí mismo, asegurándome que yo no sea cizaña. Y así otro viene y me tilda de eso, pues la verdad, el que decide es Dios, no es uno. No juzguéis, dice Mateo 7:1, para que no seáis juzgados. Para estar discerniendo quién es trigo y quién es cizaña, mejor ocúpate en ti mismo. Ve a tu corazón. Saca la viga de tu ojo, no la tierra de tu vecino. Preocúpate de ti mismo. Así es. Amén, amén. Como decía el apóstol Pablo o Timoteo, ahora no lo recuerdo, decía, cuídate de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Sí, ten cuidado de ti mismo, exactamente. Amén. Pastor, otra pregunta. ¿Cómo puedo mantenerme firme cuando mi esposo es inconverso y me impide servir a Dios? Ajá. Bueno, esa es una cruz muy difícil. Y hay muchas hermanas que tienen que lidiar con esa cruz. Y hay veces que esa cruz nunca se le quita. Dios es caballero y no va a obligar a nadie que se convierte a él. Lo único que le puedo decir, hermana, es que siga creyéndole al Señor, que tarde que temprano tus oraciones no te va a gustar. Muchas veces el Señor tiene que quebrantar a tu esposo, que en el proceso hasta a ti te va a doler, porque Dios lo va a tener que quebrantar. Él va a tener que mandarlo hasta el fondo. Y tocar fondo para todos es difícil, y aún así, como le di la anécdota de los elementos que hay en cada corazón, el agua que hierve ablanda la papa, pero endurece el huevo. Y cuando uno llega a tocar fondo, puede ser que se endurece más o que ablande. Lo que debemos de hacer es, no, Señor, que mi esposo toca fondo, no, sino que lo que hay que hacer es esperar en Dios. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó, dice la Escritura. Es una carga que tienes que lidiar, y para muchas hermanas es muy difícil la carga. También esposos cuyas esposas no están en la iglesia. Es más raro, pero sí sucede. Yo les digo, sigue orando, sigue fiel, que tarde o que temprano el Señor va a hacer el milagro. No sé cuándo. Muchos puede ser una semana o otros muchos años, pero sé fiel, y el Señor tarde que temprano va a responder su petición. Amén. Amén, amén, pastor. Pastor, usted habló de la doctrina de la predestinación. Hay personas que piensan que una vez bautizados ya son salvos automáticamente, aunque estén apartados. ¿Usted qué opina? Ok. Bueno, esa es una secuencia de doctrinas interlazadas que dependen el uno del otro.
se conoce como el calvinismo, y específicamente son 5 puntos del calvinismo. Ahora, en México, cuando digo eso, dicen, calvinismo, ¿qué? Pues estoy quedando calvo, ¿qué? No, son doctrinas que presentó Juan Calvino, que era un francés, que él vivió en siglos pasados y presentó estos 5 puntos, que para que los entiendas son puntos que dependen el uno del otro. Uno es completa reprobación del hombre, luego elección incondicional, luego pago limitado del sacrificio, orientación en la gracia y seguridad eterna. Quiere decir, completa reprobación del hombre. Y para que se los aprenda, es un crucigrama, C-E-P-O-S, cepos. Es una doctrina, es una secuencia de doctrina que aprisionan, y es un tema muy largo. Completa reprobación del hombre dice que el hombre nace completamente reprobado, no tiene habilidad de creer para salvación, y eso es claramente está mal, porque la Biblia nos dice, a todos se nos ha dado una medida de fe, dice la Escritura. Entonces, uno no nace completamente reprobado, nace con la naturaleza pecaminosa, pero sí puede ejercer fe. Luego, elección incondicional, quiere decir que Dios arbitrariamente, así sea que quiera ser salvo o no, Dios escoge quiénes van a ser salvos y quiénes no. Y eso también lo contradice completamente la Biblia en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, no a los electos, no a los seleccionados, sino al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice, Dios no hace acepción de personas. Ahí rápidamente ya descartamos las 2 doctrinas. Luego, pago limitado del sacrificio. Dicen que como uno nace reprobado, luego Dios lo elige, entonces Él no murió por todos, Él nada más murió por los seleccionados. Y eso no es cierto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. La sangre de su Hijo que nos limpia, que limpia el mundo, dice la Escritura. El pago no es nada más para unos selectos, es para todos, todos podemos ser salvos. Y orientación divina es que así sea que nadie te testifique, porque ya eres seleccionado, eventualmente vas a llegar a la doctrina. Y tampoco es eso, sino que la Biblia nos dice que debemos de buscarlo. Buscad el reino de Dios. El que busca, halla, tiene que ser una iniciativa personal. Y luego, una vez salvo, siempre salvo, puedes perder la salvación. Acuérdate que Judas era apóstol y todavía perdió la salvación. Y peor aún, Pedro lo negó 3 veces. Judas una vez. Pedro alcanzó salvación porque se arrepintió. Judas no, porque nunca buscó el arrepentimiento. Si él hubiera buscado el arrepentimiento, también hubiera sido salvo. Pero sí puedes perder la salvación. Así es. Amén, amén, pastor. Esa es, por decir, una idea errónea de pensar de que como ya me bauticé, pues ya puedo, ya estoy salvo, ya pues voy a hacer lo que quiera. Así es. Bueno, pastor, llega otra pregunta, dice, cuando una persona se expresa diciendo yo amo a Dios, pero no quiere saber nada de los hermanos. Bueno, ahí claramente nos dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Y odiar a tu hermano que sí has visto. Es por eso que los racistas es una incoherencia. Uno dice, a mí no me gustan los chinos, o a mí no me gustan los negros, o a mí no me gustan los güeros. Bueno, ¿qué si cuando llegas al cielo el Señor es chino, es negro o es güero? O sea, no puedes llegar a eso. Simple y sencillamente, si amas a Dios, vas a amar lo que Dios ama. Si amas a Dios, vas a odiar lo que Dios odia.
Así de sencillo. Y la Biblia nos dice que Dios ama al pecador y odia el pecado. Dios odia el pecado. Así que si andas de chismoso, ese es pecado y Dios odia eso. Hablando, levantando falsos contra tu hermano, pues estás mal, porque obviamente lo único que estás demostrando es que no amas a Dios, porque no amas lo que Él ama y no odias lo que Él odia. Amén, amén, pastor. Pastor, nos llega otra pregunta, dice, con esta pandemia muchos creyentes están con miedo y les ha llevado a ahorrarse las ofrendas y los diezmos y no las traen al alfolí. ¿Qué les dice usted, pastor? Bueno, la Biblia nos dice claramente, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si no estás mandando tu tesoro, entonces estás demostrando que tu corazón no está dentro de la iglesia. Simple y sencillamente, ¿sí? Note lo que dice. Y los que no diezman son gente egocéntrica, ¿sí? Nada más están pensando en el momento, en el ahora. Vea, tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento donde Abraham, del botín que él recogió en Génesis, el capítulo 14, va y le diezma a Melquisedec. No obstante, el diezmo se lo acreditó a Elí. Ahora note, está Abraham, luego venía Isaac, luego venía Jacob y por fin Elí. 4 generaciones, donde un diezmo benefició a 4 generaciones. Entonces, uno dice, no diezmo porque estás pensando de ti, estás pensando de ahorita. Diezma para que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos reciban esa bendición, porque es una bendición que no solamente tú la vas a recibir en ese momento, sino es una bendición que alcanzará hasta la 4ª generación. Entonces, no dar el diezmo es tener una visión muy corta y solamente pensar en yo mismo. Así es. Amén, amén. Y es como falta de convicción, ¿no? De no creerle a Dios. Así es. Bueno, pastor, para terminar, pues, ¿nos podría dirigir con una poderosa oración? Claro que sí, cómo no. Amén. Bendito Dios y Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, oh Dios, porque me das el honor y el privilegio de compartir con todos tus siervos allá en España y pido una protección divina, poderosa, especial, Señor, sobre cada uno allá en España. Te pedimos, Señor, por los funcionarios públicos que están lidiando con algo que no tienen la capacidad y la sabiduría para hacerlo, y también por el personal médico que arriesgan sus vidas. Pero también, oh Dios, por tu pueblo que ahorita pueda entrar temor, inseguridad, inseguridad en cuanto a su trabajo, inseguridad en cuanto al bienestar de su familia. Pero nosotros, oh Dios, nos avalemos, nos apropiamos de tu promesa, que plaga no tocará mi morada, ni mortandad llegará a mi hogar. Aleluya. Reprendemos toda duda, todo temor en el nombre de Jesús. Y que ese temor y esa duda, Señor, sea reemplazada con una confianza en una fe que solamente usted da. Como dice tu palabra, estad quietos y ver la gloria de Dios. Señor, ahorita dependemos de tu guianza, dependemos de tu paz y de tu sanidad. Bendice en gran manera a cada uno de mis hermanos a quien yo amo. Señor, déles esa paz y esa tranquilidad. Oh, gran príncipe de paz que eres. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que es un hombre muy ocupado, pero
ha venido a compartir esta bonita enseñanza. Pastor, bueno, antes de despedir el programa, vamos a saludar a algunos hermanos y amigos que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Vamos a saludar a la hermana Margarita, Francisco, Paula, Yirka, Chela, Evelyn, Jacqueline, Amparito, Jonathan, Beatriz, Reina, Rita, Marianita, Nimia, hermana Damaris Pérez, Adela, María, Araceli, Valeriano, Miley, Patti, Ruth, Paola, Elena, Carlos, Fidelia, Irwin, José, Darius, Heidi, Miriam, María Pazán, Diana, Jocelyn, Dayan y Angélica. Bueno, agradecemos, hermanos y amigos, por estar ahí pendiente de nuestras transmisiones y compartiendo. Pastor, no se vaya, ahora nos quedamos con usted. Acabamos acá, despedimos el programa y ahora nos quedamos con usted. Bueno, hermanos, Amén. que mi Dios los bendiga y les esperamos mañana en nuestra transmisión El Pan Nuestro de Cada Día. Bendiciones. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor.